Pero volviendo al tema, nos encargan algo importante y muchas veces no sabemos cómo realizarlo, no sabemos qué hacer, fallamos con aquella cosa importante que nos han encargado. Pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en nuestra propia vida. Y hay un área en particular donde muchas veces los cristianos fallamos de una manera muy catastrófica, y es en nuestro crecimiento espiritual. Ahí va. ¿Cuántos de ustedes saben que usted y solamente usted está a cargo de su crecimiento espiritual? A ver, hermanos. No, el pastor está a cargo de mi crecimiento. No, el pastor no está a cargo de tu crecimiento. Bueno, Dios está a cargo del crecimiento, obviamente, ¿verdad? Pero es mi responsabilidad y mi relación con Dios el tener una postura de crecimiento en mi vida espiritual. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos de nuestra vida espiritual? ¿Qué creen que pasa cuando olvidamos esta responsabilidad? Bueno, ¿qué creen que pasa cuando nos hacemos responsables de nuestro crecimiento espiritual? ¿Se imaginan el tipo de vida que empezaríamos a tener si aprendiéramos a ser más responsables con nuestra vida espiritual, con nuestra jornada espiritual, con nuestro crecimiento en la fe? Imagínense qué florecimiento en nuestras vidas pudiera haber, qué crecimiento, qué frutos en nuestras vidas si nos decidimos hoy a tomar las riendas de nuestro crecimiento espiritual. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse la vitalidad espiritual con que vamos a vivir nosotros si decidimos que hoy y mañana y el día siguiente nos vamos a ser responsables por nuestro crecimiento espiritual? Alguien diga amén. Alguien diga sí, yo quiero. Les voy a decir cómo hoy. Vamos al capítulo 33 de Éxodo y con esto vamos a terminar el libro de Éxodo en esta semana. La próxima semana ya comenzamos con algo diferente. Éxodo capítulo 32 más bien que 33. Es una historia que ustedes conocen muy bien. Es la historia del becerro de oro. ¿Quién la conoce? El hermano Chuy la conoce porque no les voy a decir por qué, pero él la conoce. Pero de hecho la historia no comienza en el capítulo 32 de Éxodo. La historia comienza por allá, por el capítulo 18, 19 más o menos. ¿Saben lo que pasó? Es que los israelitas salieron de Egipto, Dios los rescató, ¿verdad? Cruzaron el Mar Rojo, entraron al desierto, comenzaron a dirigirse hacia la tierra prometida. Y muy pronto los israelitas comenzaron a darse cuenta que la vida con el Señor era una buena vida, pero era una vida difícil. Porque, por ejemplo, tenían hambre y no podían hacer nada en el desierto sino esperar en Dios para que les diera de comer. Y entonces se quejaban ante Dios y le decían: no, ¿por qué salimos de Egipto donde nos sentábamos delante de las ollas de carne? Ni es cierto, no comían carne, ya habían dicho que comían cebollas y rábanos. Y ahora dicen que comían esas ollas grandes de carne y estaban contentos como esclavos en Egipto. Y entonces Dios les daba, por ejemplo, las codornices. Y luego les daba el maná. Y luego se quejaban ellos de que el maná no sabía bueno, que tenían que comer ese pan. Literalmente las palabras en hebreo dice: tenemos que comer esta sustancia pestosa del cielo. O sea, se quejaban tanto de lo que Dios les daba, que Dios les daba otra cosa. Luego siguieron caminando, se encontraron sin agua, Dios les proveyó agua. Y llegó un punto donde Dios los va a meter en la tierra prometida. Ya han pasado como 3 meses en el desierto. Ese era el tiempo que iban a pasar ellos en el desierto. Esa era su etapa de crecimiento espiritual para llegar a la tierra prometida. Dios los libró de irse directo hacia la tierra de Canaán, que hubiera tomado como 3 semanas, y los hizo rodear por el otro lado, por la parte norte, y se pasaron como 3 meses, 3 semanas. Dijo Dios: en 3 semanas van a ver la guerra, se me van a desanimar, los voy a pasar por un lado para que no vean la guerra. Y los pasa por 3 meses de prueba en el desierto, de crecimiento espiritual. Y llegan a ese punto y Dios dice: están ahora listos para entrar a la tierra prometida.
Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, tú y yo vamos a tener una plática antes de que empieces la jornada a la tierra prometida. Te voy a dar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, te voy a dar las reglas morales para el pueblo, las reglas éticas para el pueblo, para que ellos se vayan conformando en mi nación y ellos puedan vivir como una luz a las naciones. Y Moisés se va con Dios a recibir las tablas de la ley. ¿Saben cuánto tiempo se pasa Moisés ahí? 40 días con Dios. 40 días que los israelitas estuvieron en el campamento esperando a Moisés. Y en esos 40 días se comenzaron a desesperar. Y empezaron a decir, ¿qué pasó con Moisés? Ya pasó una semana y Moisés no regresa, 2 semanas, Moisés no regresa, 3 semanas, Moisés no regresa. ¿Qué está pasando con él? Y se desesperaron tanto que dijeron, Moisés ha de haber muerto. Seguramente algo le pasó, seguramente ofendió a Dios cuando estaba allá arriba con él y lo que ha pasado es que Moisés ya no va a regresar. Y entonces le dijeron a Aarón, que es el capítulo 19, le dijeron a Aarón, Aarón, tú que eres como aquí el siguiente en línea de los líderes, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces el pueblo se alebrestó y le dijeron a Aarón, haznos dioses para adorar. O sea, ellos eligieron cortar su crecimiento espiritual y volver a esa idea que antes tenían de esclavos en Egipto, donde adoraban otros dioses, y le dijeron a Aarón, haznos dioses para que nos cuiden mientras estamos en el desierto. Y trajeron todos sus aretes, sus joyas, las fundieron, hicieron un becerro de oro, hermano Chuy, un becerro de oro, y lo adoraron al becerro de oro. Es un inside joke, decimos, porque nomás él y yo sabemos de qué se trata eso. Pero empezaron a adorar al becerro de oro y resultó pues que Dios le dijo a Moisés lo que estaba pasando. Moisés regresó y se armó un alboroto increíble. Pero todo tuvo un comienzo. Les voy a decir por qué. Porque cuando Dios los invitó a recibir la ley, los invitó a todos. Le dijo a todo el pueblo, voy a darles la ley, acérquense, purifíquense, santifíquense, acérquense al monte de esta manera y yo voy a hablar con ustedes. Y cuando Dios descendió a hablar con ellos, el pueblo de Israel dijo, no, esto es muy peligroso que nosotros estemos aquí en la presencia de Dios. Moisés, andate vos, le dijeron. Tú ve y habla con Dios. Y luego todo lo que Él te diga, tú nos los traes a nosotros y nos dicen. ¿Qué estaba haciendo el pueblo ahí? Otra vez el micrófono. El pueblo le estaba dando a Moisés la responsabilidad que le correspondía únicamente a ellos. Pastor, me dijo alguien una vez, este micrófono lo voy a terminar tirando. A ver, vamos a editar esto en el video porque se ve muy mal. Pastor, usted ore porque usted está más cerca de Dios, dice la gente a veces. ¿A ustedes les han dicho eso alguna vez? A veces hay gente que no entiende las cosas del Señor y dicen, pues tú ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, Dios te quiere más a ti, ¿no es cierto? No estoy diciendo que uno no debe buscar la ayuda de otra persona cuando se encuentra en necesidad, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos encargarles a otros la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual. Escucho mucho de personas que piensan que necesitan a otro mediador, a un santo, a una buena alma, a un líder religioso, a alguien que se haga cargo de su vida espiritual. Y hacen todo lo posible porque esas personas, vivas o muertas, se encarguen de ellos espiritualmente, de pasar la responsabilidad de su vida espiritual a otros. Pero es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad el tener una relación personal con Dios. Nuestra relación con Dios, por supuesto que es una relación con su pueblo. No podemos separar. Ya lo voy a tirar. Lo tiro, hermanos. ¿Qué le hago? Tírelo, diga. Que lo tire. Ahí está ya. Son mis orejas. La relación con Dios la relación con Dios es obviamente una relación con su pueblo, ¿verdad? Porque no podemos servir a Dios aparte de la relación con su pueblo. La gente que dice, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia, no good, ¿verdad? Porque uno es cristiano porque es parte de la iglesia. No porque uno solo dice,
yo ya la hice. No, pero por otro lado hay una responsabilidad personal y una relación personal con Dios. Uno no puede decir, mis papás son cristianos, por eso yo soy cristiano. No, porque la relación es personal, pero también es en comunidad. Pero eso es diferente a decir que ellos se hagan cargo de mi vida espiritual, que ellos se hagan responsables de mi vida espiritual. ¿Por qué no debemos encargarle a otros nuestra vida espiritual? ¿Por qué es un error encargar a otras personas nuestra vida espiritual? Les digo por qué. Porque cada vez que nosotros le encargamos a otra persona nuestra vida espiritual, le va a pasar lo que le pasó a Fabiola cuando me dejó a la bebé. Si yo con dificultad me cuido a mí mismo, me hago mis quesadillas cuando tengo hambre, ¿qué le garantiza a la mamá que yo le voy a hacer comida a sus hijos? Y no estoy diciendo que no debiera, estoy diciendo que los seres humanos somos expertos en, como dicen en inglés, dropping the ball, ¿verdad? Somos expertos en dejar caer la responsabilidad que se nos da. El momento en que usted le delega su crecimiento espiritual a otra persona, en ese momento usted comienza a estancarse espiritualmente. Entonces muchas veces nos quedamos atorados en nuestro crecimiento espiritual. Y hay distintas razones, pero una de ellas y la más importante es que delegamos a otros esta responsabilidad. Ahora brinquen al capítulo 32 en sus Biblias, donde vemos lo que resultó, ya lo dijimos hace un momento, de haber dejado a otro encargado de su trayecto espiritual. Cuando Moisés, a quien ellos habían encargado de su relación con Dios, parece haber desaparecido, los israelitas recurren a aquello que ellos conocían, que era la idolatría, ¿verdad? Porque lo que sea que nosotros usábamos para apoyarnos antes de conocer a Dios, lo vamos a seguir utilizando cuando estemos atorados, cuando estemos en una crisis. Lo que nosotros hacíamos antes, yo conozco personas que vinieron al Señor y que antes estuvieron muy inmiscuidos en la brujería o en las cosas esas que luego hace uno, ¿verdad? En sus países, que le hacen una limpia, esto y lo otro, y cuando vienen al Señor y están en una crisis, se les olvida. Y luego dicen, no, pues es que, ¿por qué no viniste el domingo? No, pues es que fui allá a que me hicieran una limpia porque andaba muy mal. ¿Qué no habías dejado eso atrás? ¿Qué no habías abandonado esa parte de tu vida? Y lo que sucede es que en el momento en que uno le encarga a otro a hacerse responsable de su vida espiritual y estamos en una crisis, vamos a volver a lo que nosotros hacíamos antes. Miren, viendo el pueblo, capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón de Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio una forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Dios con este becerro de oro que nosotros nos hicimos. Cuando uno inicia su recorrido espiritual, su jornada espiritual, uno empieza a dejar atrás ciertas cosas que eran de su vida pasada. ¿Recuerdan esos momentos? Aquellos esquemas mentales que usted tenía antes de conocer a Cristo. ¿Recuerda aquellos hábitos pecaminosos a los que usted recurría antes de conocer a Cristo? ¿Recuerda aquellas actitudes que tenía usted antes de venir al Señor? Y cuando uno viene al Señor, empieza a dejar todas esas cosas, y luego cuando uno deja de ocuparse de su vida espiritual o le encarga a otra persona su vida espiritual, vamos a recurrir una vez más a las cosas que nosotros habíamos hecho antes. O a veces vamos a recurrir a alguien más para que se haga cargo de nosotros. Ahorita está muy de moda tener pastores en YouTube. No tengo nada en contra del YouTube. Yo soy famoso en YouTube. Yo tengo cuatro fans en YouTube. Tengo nueve visitas a mi YouTube channel cada semana. Ya me dijeron quiénes son: Mike, Silvia, Fabiola, yo obviamente,
Por ahí de vez en cuando otros 2 o 3 que se... Mi mamá, y no tengo nada en contra de esas cosas, pero lo que pasa a veces es que cuando nosotros no somos responsables de nuestra vida espiritual, queremos que alguien más sea responsable de nuestra vida espiritual y luego volvemos a recurrir a las cosas que hacíamos antes y nos atoramos en nuestro crecimiento espiritual. A ver, pregunta, antes, ¿a qué recurría usted cuando estaba atorado? ¿A dónde iba? ¿Cuál era su refugio? Antes de conocer al Señor. ¿A dónde iba? Algunos se deprimían, ¿verdad? Mucha tristeza. Otros se enojaban, otros se desesperaban y botaban todo, otros se daban algún tipo de abuso de alguna sustancia, sea droga, sea alcohol, sea el café, sea la televisión. Otros se dejaban a todo mundo por un lado y se apartaban de todo mundo. ¿A dónde recurría usted antes de venir al Señor? ¿Y a dónde está recurriendo usted en este momento para sentirse espiritualmente pleno? Por ejemplo, si usted no está creciendo espiritualmente, va a haber un vacío en su corazón. A ver, échenle una mirada ahí adentro, al corazón. Y si hay un vacío ahí, y hay un estancamiento ahí, es muy probable que usted esté buscando maneras de llenar ese vacío en su corazón. Hay gente que lo llena con trabajo, hay gente que lo llena con dinero, hay gente que lo llena con amistades, hay gente que lo llena con falta de amistades. Hay personas que lo llenan con estar solos y hay personas que lo llenan con estar cerca de otros. La pregunta permanece de la misma manera. Estamos siendo responsables por nuestro crecimiento espiritual. Vean los versículos 21 al 24 del mismo pasaje donde estamos. Después de que Moisés bajó del monte y vio al pueblo desenfrenado y vio que se estaban entregando a la idolatría, ¿saben lo que hizo Moisés? Moisés hizo 2 cosas. La primera cosa que hizo fue, maten este micrófono, dijo Moisés. La primera cosa, un tape. La primera cosa que Moisés hizo fue desbaratar el becerro. O sea, lo fundió, lo molió, lo mezcló con agua y le dijo a la gente, órale, tómenselo para que se les quite. Eso lo hizo Moisés. Dios no le dijo a Moisés que hiciera eso. Eso fue de su cosecha. Moisés dijo, vengan para acá todos, ahorita me la van a pagar. Agarró el becerro, lo hizo polvo, lo mezcló con agua y les dijo, tómenselo. La segunda cosa que Moisés hizo fue decirle a los levitas, agarre cada uno su espada y maten a todos los demás que están en contra de Dios. Dios no le dijo a Moisés que hiciera eso. Pero Moisés era responsable por la vida espiritual de esas personas porque ellos lo habían hecho responsable a él. A la persona que usted hace responsable por su vida espiritual, le va a pedir rendir cuentas. Y esa persona no es Dios. Y usted no sabe lo que esa persona va a demandar de usted cuando vea que usted está yendo por otro. O tal vez no va a demandar nada. Y va a decir, andes donde andes, hagas lo que hagas, allá ese es tu problema, amigo. Haz lo que tú quieras. Pero Moisés le dijo a Aarón en el versículo 21, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y miren lo que dice Aarón. Dice, no se enoje mi señor, tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal. Primera cosa que hace Aarón, dice, not my fault, no es mi culpa. ¿Es la culpa de quién? De este pueblo que es inclinado al mal. Y dice Aarón, porque ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y dice Aarón, el buen sacerdote Aarón, una mentirilla blanca, dice, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego y salió un becerro. Qué increíble respuesta, ¿no es cierto? Pero esto pasa regularmente con nosotros. Cuando nosotros no somos responsables de nuestro crecimiento espiritual y nos encontramos en una dificultad o vemos que nuestra vida anda por mal camino, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A alguien más? No miro a nadie a los ojos para que no decir, me está diciendo por mí, porque así me dijo alguien el otro día, ya no vengo a la iglesia porque usted siempre habla de mí en los sermones.
Y fueron como 5 ese día que me dijeron lo mismo. Yo dije, pues, a los 5 les tendré un ring cámara en su casa para saber todo lo que hacen. Y lo curioso es que Aarón hace una excusa terrible. Y dice, es que yo no tuve la culpa, fue el pueblo, me dieron los anillos, salieron el becerro. Y mira, Moisés, o sea que nosotros no somos responsables. Esta no es una historia nueva, ¿saben? ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva se comieron el fruto prohibido y Dios vino a confrontar a Adán y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Se acuerdan la respuesta de Adán? Le dijo, la mujer que tú me diste me engañó, yo comí. O sea, en otras palabras, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera comido el fruto prohibido. O sea que tú, Dios, eres responsable y esa mujer es responsable, pero yo no soy responsable. Esto en la psicología y en la vida así natural, ¿verdad? Se llama el traspaso de la responsabilidad. O sea, cuando yo no soy responsable por algo y no quiero serme responsable por algo, yo voy a hacer a otros responsable por mi fracaso. Voy a hacer a otros responsables por mi falta de crecimiento. Voy a hacer a otros responsables por mi pecado. Voy a hacer a otros responsables por mi falta de compromiso. Y voy a decir siempre, yo no tengo la culpa. Si Dios no quisiera que yo fuera así, ¿para qué me hizo de esta manera? Me dijo el muchacho un día que estaba yo platicando con él porque ya andaba bien metido en la droga. Y me dijo, si Dios no quería que yo fumara marihuana, ¿para qué la hizo? Así, no, pero no me lo dijo en broma ni reclamando. Así me dijo él. Su argumento era, Dios tiene la culpa de que yo sea marihuano porque, perdón, esa palabra de que yo fume marihuana, porque si Dios no hubiera querido que yo fumara marihuana, ¿para qué la creó? Y usted puede entender ese argumento, extender ese argumento en todas partes, ¿verdad? Si Dios no quisiera que yo mirara a las chicas, ¿para qué las hizo tan bonitas? ¿Para qué me hizo hombre? Si no quería Dios que yo... Culpamos a otras personas, culpamos a Dios de nuestra falta de crecimiento espiritual y no es una cosa nueva. Y hay un verdadero peligro en no ser responsables de nuestra vida espiritual. Cuando digo responsable no me refiero a que uno se anda ganando el cielo o que uno va a hacer a ganarse la salvación por lo que haga. No, estoy hablando del compromiso que tienen las personas de cuidar su propia vida interior. Usted sabe que usted tiene un compromiso por cuidar su propia vida interior, ¿no es cierto? Usted es responsable de su crecimiento espiritual. Usted es responsable de su vida espiritual. ¿Y cuál es el peligro? El peligro primero es volver a lo que éramos antes, a nuestras acciones pasadas, a nuestra vida pasada. Y lo segundo es hacer a otros responsables de lo que solamente nos corresponde a nosotros. Pero quiero que noten algo interesante. Denle vuelta a la página al capítulo 34, al capítulo 33 más bien. En el capítulo 33 va a cambiar la situación. Después del gran caos que causó Moisés y Aarón al final del capítulo anterior, vemos cuál es la respuesta de Dios. Vean, iniciando el capítulo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, las primeras palabras de Dios para Moisés, inmediatamente después de esto y del caos que Moisés causó, fue decirle a Moisés, prepárate para seguir adelante. Prepárate para continuar. Vean esto. Si yo fuera Dios, no le estuviera diciendo a Israel en este momento, prepárate para subir a la tierra prometida. Ya le estuviera yo diciendo, prepara tus maletas, porque te vas a regresar a Egipto por el mismo camino por donde viniste. El micrófono otra vez. Nos está matando esto. Si la iglesia fuese mía y no de Dios, si el pueblo fuese mío y no de Dios, no les estuviera diciendo, hay que avanzar, hay que movernos, hay que crecer, hay que seguir adelante. ¿Sabes qué? Agarra tus maletas porque es tiempo de que te vayas. Bueno, y si ustedes no lo creen, hay momentos en que los pastores, las iglesias, dicen cosas como esas.
Pero Dios no, Dios es diferente. Qué bueno que Dios es diferente, ¿verdad? Y qué bueno que Dios no se rinde con nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que Dios no mira nuestro estancamiento espiritual y dice, eso querías, ahí quédate. Ya no vas a poder participar de nada porque ahí te quedaste por tu propia maldad. Ahí vas a seguir. No, Dios dice, Moisés, agarra al pueblo y suban, avancen, sigan hacia adelante. Dice, porque yo les voy a dar a ustedes la tierra que le prometí a sus antepasados. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa. ¿Saben por qué creo que Dios utiliza ese lenguaje con Moisés? Ven que le dice, tú y tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto, ya no es pareciera como que no es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese es tu pueblo, Moisés. Y de hecho Moisés más adelante va a decir, este no es mi pueblo, este es tu pueblo, Señor. Pero yo creo que Dios le está diciendo eso a Moisés también para enseñarle a Moisés que él acaba de tomar acciones en contra de ese pueblo que él no debía haber tomado. La respuesta de Moisés fue, tómense toda el agua del becerro de oro, el oro molido, y cada uno agarre su espada y mate a su hermano, y mate a su hermana, y mate a sus parientes. Y Dios jamás le dijo eso a Moisés. Porque Dios no actúa como nosotros. Por eso es que la esperanza del cristiano es todavía mayor. Por eso es que la esperanza de la vida cristiana es tan hermosa. Porque no estamos depositando nuestra confianza en un Dios impaciente. No estamos depositando nuestra confianza en un Dios caprichoso. No estamos depositando nuestra confianza en un Dios maligno, ni en un Dios que va a perder su amor por nosotros. Estamos depositando la confianza en un Dios que nos ama de tal manera que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, sin siquiera la conciencia misma de Dios, dice, envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Increíble. Y vemos otra vez en los versículos del 2 al 11, ya para ir terminando, cómo Dios va a tratar con su pueblo. Les dice, prepárense para mañana y suban otra vez al monte. O sea, el monte donde el pueblo no quiso venir. El monte donde dijeron, Moisés, hazte cargo de nuestra vida espiritual. Dios les dice, ¿quieren venir otra vez conmigo? ¿Quieren pasar otra vez al monte? Vean lo que les dice. Vengan al monte y otra vez estén delante de mi presencia. Y les da otras instrucciones y les dice, y cuando lleguen allá les dijo, despójense ustedes de sus atavíos, quítense sus joyas. Vengan a mí tal como son. Sí, estas joyas son las joyas que ellos utilizaron. Bueno, otras, pero son las joyas las que ellos utilizaron para hacer el ídolo que adoraron en lugar de Dios. Y en un sentido Dios les está diciendo, si ustedes van a continuar caminando conmigo, tienen que despojarse del material que hace que ustedes construyan ídolos. Nadie dijo amén. Si tú quieres seguir caminando con Dios y creciendo en tu vida espiritual, tienes que deshacerte del material que utilizas para hacer tus ídolos. ¿Cuál es ese material que utilizas para hacer tus ídolos? Dios trae a su pueblo, se reúne con Moisés a la vista de todos. Sigan leyendo ahí en el pasaje. Dice, Moisés se llevó la tienda de reunión al otro lado del campamento, afuera del campamento, y salía Moisés y Dios se encontraba con él y se descendía la nube y Moisés hablaba con el Señor cara a cara y el pueblo salía a ver que Moisés estaba delante del Señor. Dice, y cuando ellos salían a ver que Dios había descendido, entonces adoraban al Señor. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Otra vez, si yo fuese Dios, ya no invitaría a nadie a estar cerca de mí. Y Dios está haciendo completamente está haciendo lo opuesto de lo que nosotros haríamos. En lugar de apartarse completamente de su pueblo, les está mostrando una vez más su belleza, su majestad, su amor, su cuidado, su justicia, su misericordia. Moisés hablaba con Dios, dice, como quien habla con un amigo cara a cara. Y el pueblo veía eso y cuando lo veían, adoraban al Señor. Y me imagino que algunos se preguntaban, ¿cómo le haré yo para llegar ahí? ¿Cómo podré yo para ir también a la tienda del tabernáculo y hablar con Dios como Moisés habla con Dios como un amigo? Pero saben que había hecho provisión Dios para eso antes.
Y les había dicho, todos los que quieran venir al tabernáculo de reunión pueden venir. Y lo que Dios está haciendo con su pueblo no es otra cosa que mostrarles su belleza, su grandeza, su plenitud y la oportunidad de tener una comunión con Él. No hay un solo lugar donde Dios le dice a su pueblo, no se acerquen a este tabernáculo de reunión. De hecho, hay algunos que ya están yendo, porque Dios no solamente los está empujando a acercarse a Él, Dios los está atrayendo a Él. Esa es la gran diferencia entre las religiones que operan por el temor a la gente y la religión verdadera, que es la religión de servir a Dios. Las religiones que nos atraen por el temor o que nos oprimen por el temor y nos dicen, si tú no haces esto, te va a ir así, o si tú no haces aquella cosa, te va a pasar esto, y si no das este dinero, Dios no te va a ayudar, y si no dices estas oraciones, Dios no te va a bendecir. Ese tipo de religión que opera por el temor es una religión falsa. La religión verdadera siempre dice, aquí está tu Dios, que es hermoso, que es bueno, que es misericordioso. ¿Quieres venir a adorarle? Acércate para que le adores. Una gran diferencia. Cuando mis hijos eran pequeños nos encantaba jugar a las escondidillas. ¿Alguien se acuerda de eso cuando era chico? Cómo se jugaba en las escondidillas. Y mis hijos les encantaba jugarse a las escondidillas. Y saben que muy pronto cuando ellos eran pequeños descubrí que yo me podía esconder y ellos no me encontrarían jamás. De veras. Si yo quería, yo era suficientemente inteligente más que ellos a sus 3, 4 años para esconderme y ellos nunca me encontrarían. Pero eso no era lo divertido del juego. Lo divertido del juego es que yo me escondía en el closet y dejaba un pie afuera. Y entonces mis niños venían corriendo buscando a papá y de repente volteaban al closet y miraban el pie y decían, ¡ah! Ahí está. Y yo me escondía para que me encontraran. Lo que Dios está haciendo para que el pueblo crezca en su relación con Él es que se está metiendo en un closet pero dejando una pierna afuera. Para que la gente diga, ahí está, vamos a buscarle. Y lo que Dios está invitándonos a nosotros a hacer es exactamente la misma cosa. Nos está poniendo indicaciones, puntos, pistas, relaciones, lugares, circunstancias para atraernos a Él. Y piensa por un momento, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este momento para atraerte a su gracia? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué oportunidades se han abierto en tu vida? ¿Qué personas has conocido? ¿Qué palabras has escuchado? ¿Qué nuevos hábitos has tenido oportunidad de desarrollar? Que están haciendo una invitación a tu vida para que te encuentres con la gracia de Dios. ¿O estás tan distraído que no ves lo que Dios está poniendo frente a ti? El profeta Isaías dijo, hablando del Mesías, dijo, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Fíjense. Hablando del Mesías dijo, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Y Jesucristo dijo cuando estaba entre nosotros, el Hijo del Hombre será levantado y atraerá a todo mundo hacia él. Atraerá a todo mundo hacia él. Es decir, que la cruz de Cristo es el mensaje principal de Dios para atraer a la humanidad a él. Y la cruz sigue levantada en este momento, solo que vacía. Y buscamos al Hijo de Dios y le encontramos. Estamos siendo atraídos por el sacrificio de Cristo. Estamos mirando fuera del campamento donde están las nubes que se reunieron. Pero ahora en este lugar de vergüenza y de dolor y donde el Hijo del Hombre está levantado para atraer a la humanidad. Entonces tal vez es tiempo de pensar que yo soy responsable de mi vida espiritual. Alguien vuelva a decir amén. Es más, si lo quieres decir ahí quedito, o si se lo quieres decir a tu compañero, dile, ¿sabes qué? Yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Y es tiempo tal vez de olvidar o de dejar a un lado la idea de que alguien más se va a hacer cargo de mi crecimiento, porque nadie más lo va a hacer. Tú estás encargado de tu crecimiento espiritual. Tú estás encargado de que tu vida marche bien. Tú estás encargado de que tu iglesia marche bien.
Para los que tienen quejas de la iglesia, como en otras iglesias aquí no, pero en otras partes la gente se queja de su iglesia y hay que recordarle siempre, pero la iglesia somos nosotros, tú estás a cargo de tu iglesia. Entonces, para algunos de nosotros, esto significa dejar de distraerse con otras cosas. Para otros, tal vez, se requiere una seria mirada a nuestro interior y aceptar que estamos en una posición de estancamiento espiritual. Y algunos otros necesitan dar el primer paso y decir, yo voy a entregar mi vida completamente al Señor. Pero otros tal vez requieran renovar su compromiso con Dios, ¿verdad? Es decir, es tiempo de volver al camino del Señor.